Bueno, brevemente, esto es solo como contexto. A nosotros nos interesa entender que estamos en un momento paradigmático y en un cambio de era, ¿no? Para introducir los ODS también hay que entender cómo nosotros estamos midiendo el desarrollo y de alguna manera interpela, no solo a los economistas, sino a todos los que actuamos en la economía real, es cómo estamos midiendo los esfuerzos de la economía. Estamos acostumbrados a hacerlo por PBI y Uruguay performa relativamente bien en el mundo en torno al PBI per cápita. Sin embargo, la medición por PBI tiene enormes falencias, y entre ellas es una forma de indicar el desarrollo sobre la base de crecimiento de las economías. Los ODS juegan ese rol, un poco desviar y poner el foco en una complementariedad general del desarrollo en muchos aspectos que están resumidos en estos 17 objetivos. Pero a su vez, Uruguay performa mucho mejor, está 31 dentro de los rankings, digamos, de desempeño en las metas y en los cumplimientos de las metas de los ODS. Un trabajo del BID muy interesante, que un poco muestra cómo está performando Uruguay, y muestra un poco la paradoja. A nosotros nos va muy bien, por ejemplo, en aspectos que miden la transformación energética, pero nos va muy mal en otros, como por ejemplo la educación. Nos performamos muy bien comparado con el resto de los países que están en la OCDE de América Latina, pero aún tenemos una gran distancia con los países que realmente forman parte de la OCDE del mundo más desarrollado. Y finalmente también compartirles esta visual que es muy interesante, que los ODS un poco están construidos para poder dar cuenta, digamos, de varios layers, ¿no? Puede ser el primero, que tiene que ver con lo más, con lo verde, digamos, con lo más ambiental, pero también lo social y lo económico. Cada ODS se refiere a cada uno de ellos. Los ODS son una buena manera de medir, no solo los 17, sino también las 169 metas que están dentro de ellos. ¿Qué rol cumple el sistema financiero en este contexto? Y nos gusta siempre apelar un poco a números. El PBI mundial se estima hoy que es en torno a los 80 trillones. Hay un análisis, hay un cálculo de gap financiero para cumplir los ODS en 2030 que nos ponen 4.5 trillones, estos son trillones norteamericanos, trillones por año, es decir, este es el dinero que necesita el mundo para cumplir los ODS. Entonces, si uno compara 4.5, 4 puntos con 80, la primera conclusión es que el esfuerzo de las economías nacionales, el esfuerzo fiscal, sería demasiado alto y sería prácticamente imposible. La buena noticia es que cuando se calcula y se estima los activos financieros totales, son en torno a estos, ya se estiman hoy en 418 trillones, ese número ya va quedando lejos. Entonces, este es el racional detrás de las finanzas sostenibles. Solo realocando un poco más del 1% de todos esos activos financieros, podríamos estar financiando este gap. Y entonces, la esperanza, ahora nosotros que estamos en este mundo financiero, la esperanza viene de la mano del sistema financiero. Resolver los problemas del pasado no pueden ser apelando a los factores que lo han creado. En este marco, ¿qué son las finanzas sostenibles? Y les voy a poner un videito que siempre es mucho mejor. ¿Qué son las finanzas sostenibles y cómo se aplican al mercado de Uruguay? Las finanzas sostenibles son aquellas finanzas que consideran en su análisis de asignación de inversión, además de los aspectos financieros, criterios ambientales, sociales y de gobernanza, los denominados criterios ASG o ESG en inglés. Una inversión de impacto se realiza en empresas u organizaciones que en lo ambiental contemplen su impacto en el cambio climático, en el uso de la energía, manejo de los residuos o cuidado de los ecosistemas naturales. En lo social, logren condiciones laborales favorables en los equipos de trabajo, atiendan la relación con clientes, proveedores y comunidad, siempre velando por la inclusión e igualdad de oportunidades en sus procesos de selección. Y que en su gobernanza incluyan la participación de todas las personas involucradas, la transparencia en la información de la empresa, el manejo de riesgos laborales y la justicia en cuestiones de desigualdades y género. Las finanzas sostenibles funcionan como una palanca que potencia e impulsa las actividades sostenibles. En Uruguay podemos caracterizar al mercado de las finanzas sostenibles como a cualquier mercado. Por un lado, tenemos la oferta de fondos o inversores sostenibles que se da en bancos comerciales privados y públicos, fondos de inversión privados, fondos previsionales, cooperativas financieras, microcréditos, bancos multilaterales y otras organizaciones de cooperación internacional.
Y por otra parte, tenemos una demanda que incluye grandes empresas y cadenas productivas, MIPYMES y emprendedurismo, y la demanda de fondos de las políticas públicas. Para que este mercado funcione, es necesario conectar la oferta con la demanda y desarrollar los engranajes que lo hagan funcionar. Es necesario generar conocimiento que permita construir capacidades locales para diseñar modelos de negocio de impacto y sus respectivos reportes, elaborar taxonomías, ahondar en una adaptación del marco regulatorio, desarrollar modelos de análisis de impacto para instituciones financieras y estudiar la prefactibilidad de vehículos financieros como bonos o fondos sostenibles. Si sos parte de este ecosistema o querés serlo, tu rol es importante. Impulsemos un compromiso colaborativo para lograr un futuro sostenible. Esto voy a pasar muy rápido. Los instrumentos de finanzas sostenibles, bonos verdes sociales, bonos sostenibles, bonos ESG, el linkeado uruguayo, Blend Finance y bonos de impacto. Quiero conversar brevemente con ustedes de esto. Antes quiero aclarar una diferencia que me parece muy interesante, es que PNUD ya tenía una experiencia en apoyar un bono SDG o bono ODS. Este bono de México, a diferencia del bono uruguayo, es que el dinero que levantaba lo usaba para financiar actividades que realizaban los cambios que se comprometía el bono. En el caso de Uruguay, al ser linkeado, hay como un decoupling entre el use of proceeds, digamos, el dinero que se levanta y el uso. Uruguay desacopla eso, toma dinero, con ese dinero puede utilizarlo, tiene libre disponibilidad, pero se compromete a unas metas. Esta innovación, además, obviamente, de la tasa, demostró, yo creo, ser bien recibida, incluso incorporando muchos agentes, entre la otra cantidad de paradigmas que rompió esta primera emisión de bonos de Uruguay, que estamos todos muy, muy contentos. Quiero hacer un doble clic en esta estructura de Blend Finance, que es una estructura del mercado de finanzas sostenibles, y creo que el auditorio está bueno para poder compartirlo. El Blend Finance es una nueva innovación dentro del mercado financiero, y lo que hace fundamentalmente es abrir la puerta al mercado de finanzas sostenibles. Es Blend porque es mezclado y combina fondos, lo que se llama concesionales, que generalmente son de fondos filantrópicos, pero también de la banca multilateral, o incluso de fondos de la propia política pública, con capital privado. Esta mezcla se hace porque ese dinero concesional entra en la estructura para tomar el riesgo que su existencia hace que el sector privado no invierta. Este es el proceso que Matilde conversaba de risking. Y estas formas de Blend Finance, hasta acá estoy citando a Convergence, es uno de los think tanks más importantes en temas de Blend Finance, tiene estos arquetipos, estas formas arquetípicas de estructuración. Típicamente podríamos pensar que el financiamiento privado, el capital privado puede entrar como un senior debt o un equity, y se combina, el capital concesional entra como una garantía de first loss. Otro tipo de estructura, que sería la segunda, es cuando el capital concesional ya entra como forma de garantía. Acá podríamos, por ejemplo, poner el SIGA. El SIGA podría ser Fondo de Política Pública, es un fondo, es una garantía, es un fondo de garantía pública que permitiría una estructuración de, por ejemplo, ¿por qué no?, deuda para financiar pymes, como decía Matilde, y yo comparto que se necesita tanto. Y por otra parte, el tercero, digamos, sería cuando fondos concesionales entran a la estructura de Blend Finance como asistencia técnica. Esto que es tan típico de la banca multilateral, de dar un crédito con asistencia técnica, en este tipo de estructuras podría también incorporarse a los mercados de capitales en general, y uno podría tomar una deuda o podría ofrecer una deuda, pero a su vez acompañarla con asistencia técnica, fondos no reembolsables, para que esas actividades sean financiadas. Por ejemplo, sobre todo en proyectos de innovación. Podríamos decir, bueno, financiamos X cantidad, pero la mitad, por ejemplo, lo podemos dar como asistencia técnica o como grant, que sería el último caso de arquetípico, digamos. Y otro vehículo de las finanzas sostenibles que queremos hacer un doble clic, y aquí tomo esta muy buena diapositiva de Fomin, de BID, son los bonos de impacto social. Y aquí nosotros estamos trabajando junto con el MIDES para realizar un estudio de prefactibilidad de este tipo de bonos. Brevemente, les cuento el esquema. Esto fundamentalmente está para financiar actividades, política pública social, por decirlo así. Entonces, básicamente lo que tenemos son proveedores de servicio, por ejemplo, inserción de presos en el mercado de trabajo, entonces habría ciertas ONG que se especializan en eso, el gobierno las contrata para brindar ese servicio, pero a su vez incluye un conjunto de métricas, de medidas, de objetivos,
por los cuales paga. Eso implica una reestructura de la forma de licitar el Estado, que sería pago por resultados. Se llama esquemas de pago por resultados, en donde el gobierno paga por los resultados que se obtienen, resultados que se determinan de antemano. Por ejemplo, si la persona termina un curso, ese sería un pago. Otro pago es si la persona tiene trabajo y lo mantiene durante 3 meses, ese sería un segundo pago. Y el tercer pago, por ejemplo, es si ese trabajo se mantiene durante un año. Entonces tendríamos 3 instancias de pago y cada una paga de manera diferente. La innovación de este pago por resultado es que si alguno de esos objetivos no se cumple, el gobierno no paga. El bono de impacto social lo que hace es incorporar la posibilidad de que haya un financiamiento privado, en este caso sí tiene más características filantrópicas, porque estaría adelantando el dinero que después el Estado va a pagar en licitación en el correr del tiempo, de los años. Entonces, te adelanta el dinero en el periodo cero y financia a los proveedores de estos servicios en caso de que lo necesiten, que necesiten generar aulas para dar las clases, necesitan financiar cierta infraestructura, docentes, en fin. Y ese capital, esos inversores están dispuestos a no cobrar en caso de que los resultados no se cumplen. Esta forma nueva que se llama bono de impacto social es muy desarrollada en Inglaterra, pero también hay experiencias que el BID ha desarrollado en Colombia. Hay una agenda interesante en Chile, por ahora está suspendida, y en Argentina también. Bien, otro tema que estaba en el video, si quiero ir rápido, es cómo visualizamos nosotros nuestro mercado de finanzas sostenibles, el de Uruguay. Entonces dijimos, como todo mercado tiene oferta y demanda, lo que nosotros vemos es que hay una oferta abundante de fondos, como es típico de nuestro mercado, y que hay proyectos a ser invertidos. Lo que entendemos que nos falta son estos engranajes, estos enablers en el medio. Es decir, el mercado nos está vaciando porque no hay esas interacciones. Esto está faltando, Matilde también lo mencionaba, decir, bueno, ¿cómo podemos nosotros aportar a la generación de estos enablers? ¿Qué son estos engranajes? Sellos, certificados, reportes. Esto es típico, muchos inversores, incluso lo escucharon un gerente general de algún banco, decir, nosotros tenemos el mandato de invertir en sostenibilidad, pero no sabemos cuáles son las empresas y los proyectos sostenibles. Por eso es tan importante generar estos reportes, estas empresas, estas consultoras que pueden generar estos reportes. Es necesario señalizar estas actividades para prepararlas para ser invertidas. Obviamente cursos, mesas de finanzas sostenibles que por suerte tenemos en Uruguay y tenemos grandes expectativas ahí. Bueno, cursos para los bancos, para análisis de riesgos ambientales, sociales y gobernanza de bancos, diseño de modelo de negocio de impacto, etc. Bueno, también hemos trabajado con compras públicas sostenibles, en fin, estudios de prefactibilidad. Quiero mostrar ahora algunas de las cosas que sí hemos hecho desde PNUD. Uno es este manual de diseño de modelo de negocio de impacto, que es un bien público, que está disponible en la página de PNUD de Uruguay, y que busca un poco esto, ¿no? Traer un saber a las pymes de cómo diseñar modelos de negocio de impacto y cómo poder reportarlos. Voy a hacer otro doble clic sobre el RAIF. El RAIF es una estructura que está sacando PNUD, en Naciones Unidas, y tiene que ver con el financiamiento de la segunda transición energética. Voy más rápido para no tomar mucho tiempo en esto, voy a saltear el video, y les voy a decir, bueno, el RAIF tiene estas formas de blend finance, y como ven acá tenemos 3 formas, digamos, que pues nosotros estimamos que podríamos llegar a financiar esta segunda transición energética. Uno podría ser, voy a tener que ir por acá porque no puedo saltearme esto, digamos, el RAIF es una estructura que combina dinero de Naciones Unidas, 10 millones, y que se va a ofrecer a los bancos para cofinanciar la segunda transición energética. Es decir, quiere cofinanciar el pipeline de los bancos, ofreciendo este dinero concesional bajo la forma o de first loss, digamos, toma primeras garantías, y lo combinaría con un subsidio a la tasa de interés. Podría esta parte del fondo concesional prestar una tasa de interés más baja, y lo combina con un fondo concesional, de banco comercial en una estructura de bilón. Un segundo caso, en donde el fondo concesional, además del first loss, puede ofrecer también asistencia técnica. También podría esto estar estructurado bajo una forma de A-Bilong. Y la tercera, que es un poco más compleja, además del first loss, que podría ser, o sea, este fondo concesional asume los primeros 30% de pérdida en caso de que existan, también ofrecería asistencia técnica, y además podría tomar el maturity cap, o sea, extender el plazo de préstamo, tomar, por ejemplo, los últimos 5 años en el caso de que los bancos comerciales no quieran asumir tanto plazo o riesgo en los plazos. Y ahí podríamos hacer una especie de estructura tailor-made. Esto lo estamos pensando, esto ya está en Uruguay, es un fideicomiso financiero, ya está firmado. En breve
ya los bancos tendrán la ronda de visita de los técnicos de Naciones Unidas que están con esto. Pero puntualmente nos interesa resaltar el marco de impacto que tiene incluido el REIF. El REIF, que es este fondo para financiar la segunda transición energética, que participé en su estructuración, participé también en el diseño de este marco, Lucila también participó con los aspectos de género. Este es el centro de las innovaciones de las estructuraciones financieras para las finanzas sostenibles. Es tener en el centro de su gestión, de su funcionamiento, marcos de impacto que aseguren que el dólar que va a financiar actividades tenga un impacto real y cuantificable. Y esto quiero hacer énfasis en que es robusto, es serio, tiene una metodología detrás y está relacionado a los ODS, a las metas de los ODS y a las métricas que hoy están disponibles desde varios actores de los mercados financieros. Y en este cuadro central quiero también decirle que también estos marcos de impacto establecen un conjunto de funcionamiento, del management mismo del fondo. Y como ven ustedes, acá establece que cada proyecto debería entrar en un filtro inicial donde se aplica en la taxonomía. En este caso es segunda transición energética, entonces, por ejemplo, la taxonomía de este fondo diría no se financian parques fotovoltaicos, porque estamos financiando exclusivamente segunda transición. Digamos, la taxonomía es que sí y que no. También hay categorización de ABC, si pasa a este filtro, si estamos frente a un proyecto que está dentro de la taxonomía y que además tiene cierta incidencia en los niveles de impacto en la economía nacional, entonces pasa a una evaluación ex ante, donde se hace un due diligence general de impacto, con un conjunto de métricas que ya se están pidiendo en el propio marco de impacto, que hay además un marco de acción de impacto, o sea que también está estableciendo un plan de acción de impacto para el futuro que la empresa y el proyecto se comprometen a seguir. Si el comité aprueba, se hace el contrato y después se sigue y se reporta anualmente. ¿Sí? Esto está ocurriendo en Uruguay. Yo quiero generar también ese optimismo. Y quiero terminar en estos últimos 4 minutos con otro enabler que nosotros ya estamos haciendo, que es el Investor Map, es una herramienta de PNUD. Brevemente hicimos, básicamente es una técnica de entrevistas cualitativas, entrevistamos a casi 80 personas, vemos cuáles son las prioridades de política, las necesidades de desarrollo del país y dónde el capital privado también estaba presente. Estamos de alguna manera tratando de ver cuáles son las actividades sostenibles que puedan ser financiadas por las finanzas sostenibles en el Uruguay. Esta diapositiva lo que busca es, esto también lo hicimos con un análisis robusto. Como ven, lo que está atrás de fondo es el SAPS, que es una de las herramientas para hacer estudios de materialidad e impacto. En las columnas, lo que está abierto es los sectores de actividad y los subsectores de actividad. Y en las filas, lo que está es el mapa de materialidad, es decir, se ve cómo afectan lo ambiental, lo social y la gobernanza, y cada uno de esos elementos abierto por los distintos factores que se asocian a cada uno de esos mapas de materialidad. Y abajo estamos aplicando distintas herramientas instrumentales que hoy existen para medir este impacto. Es decir, esto de la sostenibilidad, de las inversiones sostenibles y de contabilizar impacto es muy robusto. Es una técnica que si bien también se está desarrollando, porque es novel, como decía Marcelo al principio, tiene una trayectoria robusta. Entonces, ¿cuáles son las propuestas del InvestoMap para Uruguay? Y esto ya lo he presentado en otra ocasión, es decir, bueno, nosotros hemos descubierto que hay 9 sectores, en principio, seguro que hay más, que pueden ser invertidos con lógica sostenible. Y la verdad, no es nada nuevo, es decir, ganadería, lechería, vinos, telemedicina, cannabis medicinal, forestación, hidrógeno verde, economía circular y turismo. En principio parecería, digo, no es tan novedoso. Sin embargo, para nosotros, finanzas sostenibles, para la sostenibilidad en Uruguay, ganadería implica ganadería en pasturas naturales, lechería es lechería sostenible, vinos es certificación sobre la producción de vinos sostenibles que hoy ya tiene INAVI, telemedicina es mejorar la atención a través de la telemedicina a las poblaciones vulnerables, o mujeres, o incluso también atención psiquiátrica para mitigar los grandes problemas de suicidio que tenemos en Uruguay. En fin, lo mismo para el cannabis, forestación es descarbonizar la caña de productos forestales, hidrógeno verde, renovar energías de hidrógeno verde, pero también a partir de ahí otras nuevas energías, economía circular, ni hablar, reducir emisiones, minimizar residuos, y turismo es ecoturismo en áreas protegidas. Pero a su vez, y nos gusta mucho jugar con este pasaje de diapositivas,
cada sector también es un ODS. Cada sector, cada actividad también tiene un impacto que puede ser medido y puede ser indicado con precisión para nuestra economía. Voy a un ejemplo. Ganadería sostenible. ¿Cómo nosotros estamos planteando ganadería sostenible en Uruguay? Lo hacemos de una manera robusta. Primero, estableciendo una tesis de impacto. Esto es, para los que están más acostumbrados a la academia, la tesis de impacto es una línea causal de efectos que provocan el impacto que nosotros queremos buscar o desear. La transformación, para el caso de ganadería, es la transformación de modelos productivos ganaderos hacia modelos de lógica sostenible, tiene un impacto directo en la reducción de las emisiones de CO2. O sea, lo que nosotros decimos es, tenemos una forma de producir ganadería que es distinta. Nuestra ganadería no deforesta la selva, no es en su mayoría, ni es fundamentalmente de feedlot, es una ganadería sobre pastura natural. Estas lógicas de pastura natural lo que permiten es reducir el CO2 por la captura de CO2 en los propios pastizales. Uruguay forma parte de un ecosistema particular del mundo, del 8% del mundo, que es pasturas naturales. Nosotros vivimos en el mundo de las pasturas. Y hay técnicas, hay tecnologías, hay innovaciones en la forma de producir ganadería que implican incremento en el nivel de pasturas que provocan captura de CO2. Esto es un elemento clave. Cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros a través de lo financiero decimos, bueno, podemos entrar en ese sector, lo que también estamos haciendo e impulsando son cadenas de valor sostenible sobre viejas cadenas de valor nacionales. Es decir, en este caso es la cadena de carne. Y ya lo estamos viendo, cómo está empezando a entrar esta lógica de la cadena de cárnica sobre carbono neutral, sobre carne sostenible, la medición de las huellas de carbono, ya todo esto, hay grandes proyectos, ya ahí empiezan a haber resultados en el Ministerio de Ganadería, Ministerio de Ambiente, con la FAO también, en proyectos muy concienzudos, también muy robustos, de cómo nosotros en el Uruguay podemos medir y a contabilizar que podemos ofrecer carne carbono neutral al mundo. Pero eso necesita de productores que lo hagan, y la cadena frigorífica y de exportaciones para que pueda venderlo y ofrecerlo al mundo. Y de alguna manera hay una descomoditización en esto y la posibilidad de ingresar en mercados de alto valor. Estoy casi terminando. Nosotros a su vez, y el InvestorMap también lo dice, damos indicadores. Hay un tamaño de mercado entre 50 y 100 millones, pero me quiero detenerme en el último. ¿Por qué nosotros pensamos que esta rentabilidad, que invertir en ganadería sostenible puede estar entre el 5 y 10%? Porque lo que entendemos es que el sector privado ya está haciendo esta inversión a través de fideicomisos ganaderos. Que los fideicomisos ganaderos son una excelente oportunidad de inversión, no estoy haciendo ningún tipo de publicidad, pero que entendemos que es una inversión de buena renta para bajo riesgo. Ahora, ese tipo de producción ese tipo de estructura y de vehículo financiero, ¿podría financiar ganadería sostenible? Bueno, nosotros estamos diciendo que sí, que perfectamente lo podría hacer, que eso traccionaría mucho la cadena, no solo porque el productor sostenible puede recibir financiamiento de, por ejemplo, fideicomisos ganaderos, sino porque además también puede insertarse en las cadenas de alto valor. Finalizo con esto. Nos importa mucho vincular la actividad, ganadería sostenible en este caso, a los ODS. Aquí hay 4, cada ODS a su vez tiene una meta asociada, y cada ODS y meta está directamente vinculado a una medición, que en este caso es bien interesante y está estrictamente vinculado además al bono que Uruguay acaba de sacar y que Herman nos presentó, porque cuando nosotros generamos e impulsamos la producción carbono neutral de carne, la producción de ganadería regenerativa, estamos disminuyendo el metano sobre la producción de carne o el CO2 equivalente sobre el PBI, pero además, a través del ODS 15 y la meta 15.3, a la regeneración de pastizales, y también, porque también podríamos incluir dentro de los certificados de sostenibilidad la conservación o el incremento de los bosques nativos sobre las fuentes de agua de los campos que producen ganadería. Es decir, hay una combinación general, hay mucho para trabajar, hay mucho para seguir en estas líneas y todo termina estando bastante articulado. Bueno, muchas gracias, espero no haber sido muy entreverado.